Padres y hermanas, continuamos nuestra meditación sobre la historia sagrada. Nuestra meditación sobre la historia sagrada la continuamos basados en Don Bosco y amplificando. Hemos visto la última vez que Dios había dicho a Jonás: levántate y ve a predicar penitencia en la ciudad de Nínive, pues sus pecados han llegado hasta mí. Pero Jonás no lo contentó, no obedeció el mandato del Señor, y bien se fue a buscar un boleto e ir a escapar. ¿Y qué hace Dios? Y ahí vemos, primer aspecto espiritual, la inmutabilidad de Dios. Noten esto, inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice: vaya, predique la penitencia, si no, Nínive será destruida. Y Dios no destruye Nínive. Ahora, ¿cambia Dios o no cambia Dios? ¿Qué cambia? Son la gente que cambia. Y además, la amenaza de Dios es condicional. Si no se convierten, será destruida. Hay un sí. Hay un sí. Entonces dice, ¿qué se quiere decir cuando se dice que Dios es inmutable? Inmutable. Mutare, mudable, cambiar. Inmutable, que no cambia. Dios no cambia. Dios es perfecto, ¿sí? Dios es perfecto. ¿No mudó Dios su decreto acerca de Nínive? No. Tal parece, pero no. Puesto que Dios mandó anunciar que pasados 40 días destruirá a Nínive, sin embargo, perdonó. ¿Y qué pasó? Perdonó porque dice San Jerónimo, Dios no mudó su decreto. El hombre fue quien mudó sus obras. Porque desde un principio el decreto de Dios era el compadecerse, y anunció el castigo porque quería usar de misericordia. Dios anuncia el castigo, pero condicional. Si no se convierten, serán castigados. Si se convierten, no hay problema. A veces, hablando con gente, decimos: cuidado, tienes que cambiar, mejorar. ¿Usted me manda al infierno? No, todavía no. Todavía no. Si no cambias, irás. Si no cambias, irás. Pero si cambias, no irás. El hombre que está en unión libre, el hombre que no está casado, el hombre dado a los vicios, adicciones, robos y mentiras graves y no sé qué, y bien, si sigue pecando, irá al infierno si va el pecado. Pero si se convierte, no irá al infierno. Entonces Dios manda a Jonás: si no cambian, serán destruidos. De gracias a Dios cambian. Estando siempre Dios dispuesta a compadecerse si el hombre se convierte. Y bien, Dios perdona. A la amenaza Nínive será destruida debe añadirse la condición fácil de entender: si no se convierte. Precisamente amenazó Dios con el castigo para que los ninivitas se convirtiesen y su misericordia pudiese condonar el castigo con que amenazaba su justicia. Lo que es maravilloso realmente es que Dios sí perdona. Dios no tiene ningún interés en mandar a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es para Satanás y sus ángeles, no para los hombres. Pero si los hombres quieren al infierno, Dios respeta su libertad. Mire que Dios es todopoderoso, inteligencia suprema. Se arriesgó, podemos decir, en su omnipotencia y en omnisciencia, se arriesgó a dar libertad al hombre. Y al dar la libertad al hombre, el hombre puede usarla mal. Pero ahora, ¿qué hace el demonio? El demonio pesca a la gente con mentiras. Pesca a la gente con mentiras. De ahí la importancia de la difusión de la palabra de Dios, de la evangelización, de la cristianización de los niños. Entonces decimos primero, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios ve todo de un golpe. Para Dios el tiempo no existe, cuidado. Dios está en su eternidad y ve todo lo que pasará hasta el fin del mundo, ve todo. ¿Saben esto? Dios no cambia. Dios es completo, Dios es inmutable. Santiago dice: en Dios no hay cambio ni sombra de cambio. Dios no cambia. Yo soy el Señor y no cambio. Segundo punto, en este libro de Jonás vemos la omnipotencia de Dios. Omnipotencia. Entonces, vimos primer punto, inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Segundo, omnipotencia. Maravilloso lo que pasa en el libro de Jonás. Levantó la tormenta y la calmó en un momento. Levantó la tormenta y la calmó en un momento. Hizo caer la suerte en Jonás.
Cuando el capitán dijo, levántate hombre, ¿qué pasa contigo? Estamos en gran peligro, ¿qué hiciste? ¿Dónde vienes? La tempestad vino. Jonás dice, no, yo soy el culpable. ¿Qué hiciste? Escapé a mi Dios. ¿Qué debemos hacer? Échame al mar. No queremos cometer un crimen, vamos a echar suerte. Echar la suerte cae sobre Jonás. ¿Quién dirigió el movimiento de la mano para que cayera el suerte sobre Jonás? Es Dios. Entonces Dios levanta la tempestad, Dios hizo caer la suerte sobre Jonás, envió al pez, la ballena, que lo tragó y lo conservó vivo en el ciento de la ballena 3 días y 3 noches, y finalmente lo hace echar sobre la playa, sano y salvo. Leí en un libro que cuando en el siglo XIX iban a pescar ballenas, un hombre cayó en el mar, y una ballena lo tragó. 3 días después pescaron esa ballena, y cuando la hicieron pedazos, estaba vivo dentro de la ballena. Algo quemadito por los acides, pero porque es grande, hay aire, hay oxígeno, ¿no? Entonces, que un hombre queda 3 días en el seno de ballena, no muere de hambre todavía, puede vivir unos 50, 60 días, y está ahí, algo que... Entonces, Dios hace sacar Jonás vivo del vientre de la ballena, e hizo que lo despidiese sobre una playa. Ejecutó, vemos otra cosa, cuando Jonás cumplió su misión de predicar, la gente se convierte, se arrepiente, y al regresar, Dios hizo crecer rápidamente un arbolito que da sombra a Jonás. Después mandó a gusanito, los hace secar, le corta sus raíces, y Jonás se enoja. Señor, ¿cómo usted hizo este árbol? Ahora estoy en sol. Dios lo hizo a propósito. Dijo, mira Jonás, en esta ciudad hay 120,000 niños sin conocer derecha e izquierda, es decir, son inocentes, más los animales. Usted que no trabajó, no sembró, no hizo nada, estás enojado porque ese arbolito que yo hice crecer y secar, te enojas por él, y yo voy a destruir toda esa gente. Reflexione, hombre. Dios habla con Jonás de esta manera. Entonces Dios hizo rápidamente crecer el arbolito y pronto lo hizo secar para dar la lección a Jonás. Entonces todo esto vemos, movimiento del mar, la suerte cae sobre Jonás, viene el pez, lo traga, lo expulsa sobre el mar, y el árbol crece. Todo esto, ahí vemos que los elementos, noten esto, los elementos sirven a Dios. Los elementos sirven a Dios y están bajo el mando del Señor. Entonces esto debe darnos confianza, la omnipotencia de Dios. Omnipotencia de Dios. Un día un católico español empezó a tener dudas y fue a consultar Madre Teresa, Santa Teresa de Ávila. Madre, ¿cómo es posible que la monja inteligente santa dijo, recite el credo por favor? El otro día empezó a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Dije, basta ya, Padre Todopoderoso. Entonces, Todopoderoso, ¿qué? Porque tenemos que tener miedo. ¿A qué? ¿A qué? Cuando echaron los leones, echaron a la jaula de los leones, Daniel y sus compañeros, ¿qué pasó? Y bien, Dios no los tocaron. ¿Cuántos mártires echaron los leones? Los leones iban a lavar sus pies, no los tocaban. ¿Acaso un león no toca a un ser vivo? Sí, claro que sí, es carnívoro, feroz. Y sin embargo, Dios interviene. Entonces, pase lo que pase, cuidado. No tener miedo. El miedo no es cristiano. Tenemos que tener confianza en la omnipotencia de Dios. ¿Qué preguntamos en el catecismo a los niños? ¿Dónde está Dios? Pregunto. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todo lugar. ¿Y qué significa esto? Que Dios ha creado las cosas, sigue creando en cada momento. Las creó, sigue creándolas, como la corriente eléctrica. Si suspende su acción, ya no hay nada, no hay corriente eléctrica. Dios ha creado, sigue creando. La creación es continua, no es una vez y punto. Claro, Dios puso leyes en la naturaleza y todo eso, pero Dios sigue guiando todo esto. Primero. Segundo, Dios es omnipotente, presente por su poder.
Dios tiene poder sobre todas las criaturas. Todas las criaturas. Supongamos unos malvados quieren cortar la pierna de un enemigo de ellos, ¿no? Y toman la silla eléctrica, sierra eléctrica, van a cortar. Y están por tocar, pero el que tiene la palanca de electricidad la bajó. ¿Y qué pasa? Queda con un palo. Eso es Dios. Cuidado, no olvidemos, Dios omnipotente y omnipresente. Dios omnipresente porque es creador de las cosas, y donde quiera que algo Dios está presente. El Dios es omnipotente, como el que tiene la palanca de electricidad, corta, ya no hay nada. Y Dios omnipresente también por su conocimiento. Por eso Dios nos ha creado, y bien, Dios nos conoce. Entonces no tener miedo. Claro, usar la sabiduría. Como me decía esta mañana el padrecito, el que cae en el mismo agujero 2 veces, es un tonto. Pero tiene razón, nos dio la inteligencia, etcétera, prever, pensar, reflexionar, planificar, etcétera. Pero funciona, qué bueno, no funciona, gracias a Dios. Entonces aquí vemos la omnipotencia de Dios. Levanta la tormenta, calma la tormenta, ahí hace caer la suerte sobre Jonás, manda el pez, lo traga, lo lleva el transporte gratis, lo lleva a la playa y va a continuar su caminar, y cuando termina su misión hace crecer el arbolito y lo hace secar para decir: Jonás, cuidado, yo soy el Señor, hágame caso. Otro elemento espiritual de este libro de Jonás es la bondad y santidad de Dios. Bondad y santidad de Dios. Noten esto. El Señor ama a los niños pequeños porque son inocentes, no han cometido ningún pecado personal, y por amor de ellos desplegó su misericordia sobre toda la grande ciudad de Nínive. Sí, dice Dios a Jonás, como yo en esa ciudad 120,000 niños que no saben ser ni izquierda ni derecha, sino inocentes, y usted se queja de un arbolito que se secó, ni plantaste esto, pero yo, ¿cómo voy a hacer esto? Y los animales. Entonces vemos ahí, Dios ama a los niños porque son inocentes. Un niño es inocente, es decir, que no tiene pecado personal. Y claro, si es bautizado, mucho mejor, es santo. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios por bautismo, ¿no? Y por amor a estos niños, por amor a Dios, a esos niños, Dios movió la voluntad del rey de Nínive y de sus príncipes para hacer el ayuno, la penitencia y dar el buen ejemplo. Entonces Dios es bueno y es santo. Y esta bondad santa de Dios se despliega en favor de los niños. Y por amor a los niños, perdona a los adultos. Por eso es importante hacer rezar a los niños, aprender a rezar a los niños, catequizar a los niños. Es una caridad extraordinaria, grandísima, catequizar a los niños. Es decir, hacerlos conocer la fe cristiana católica, ¿no? Es grandísima caridad. Darles catecismos, libros de santos, libro de oración, rosario, enseñarles la doctrina, y ahora los que se ocupan todavía de niños minusválidos y de niños huérfanos, etc., más todavía, más caridad. Es grandísima caridad, no olvidemos esto. Cuidar los niños. Por eso la revolución anticristiana, los enemigos quieren corromper los niños. Veamos ahora la justicia de Dios. El Señor castigó la desobediencia de Jonás, levantando por su causa la tormenta, haciendo que un pez lo devorase, y que durante 3 días padeciese angustias de muerte y una prisión estrecha, tétrica, miserable, es decir, en el vientre de la pez. Dios fue justo con Jonás. Jonás tiene una misión, tiene que cumplirla. El hombre no tiene derecho de ponerse del tú por tú con Dios. Y si lo pone, no hay problema. Dios respeto de verdad y usted va a obedecerme en el infierno, entonces. Pero Jonás fue otra cosa. Entonces, Dios justo. Otro punto, vemos la misericordia de Dios. Entonces, justicia de Dios, misericordia de Dios. Indica cómo esta se manifiesta. Veamos un poco. Cómo Dios fue misericordioso con Jonás. Dios hubiera podido castigar a Jonás y Jonás muere en el vientre del pez. No, fue misericordioso con él. Quiere que cumpla su misión, aunque le da un poco miedo, pero cumple. Entonces Dios manifiesta su misericordia con Jonás,
al salvarlo, digamos, vivo del vientre del mar y del vientre del pez, y también con los ninivitas. Apenas los ninivitas se arrepientan, y bien, Dios perdona. El castigo anunciado no llega. Imagínense un terremoto de 9.5, civilizario, a medianoche, 3 de la mañana, todos mueren. Sí. Ezequiel, profeta 33:11 dice: tan cierto como vivo, dice el Señor, ninguna complacencia tengo en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces Dios dice: no tengo ninguna complacencia, ningún gusto en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33:11. Por eso en los tiempos pasados teníamos tantos conventos, y los católicos estaban muy honrados de construir conventos, favorecer las vocaciones para que haya contrapeso al pecado. Los conventos son como central atómica contra el pecado, en el sentido de hacer contrapeso al pecado. Es muy importante que haya gente que rece y que hace penitencia. Dios solo sabe de cuántos peligros Dios preserva a la humanidad con oraciones que hacen los sacerdotes cada día, en el breviario, en los salmos que rezan cada día, ¿no? Dios solo sabe cuántas misericordias vienen sobre los pecadores por cada misa que se reza el sacerdote, y cuántas misericordias llegan por las oraciones, rosarios, penitencias, sacrificios que hacen los religiosos y las religiosas, que son hijas benditas de Dios. Entonces Dios dice: no tengo complacencia ninguna en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Vemos también la fe y la penitencia de los ninivitas, que son paganos. Esta gente tuvo fe, creyó en el Dios verdadero. La fe y la penitencia de los ninivitas son altamente laudables. El pueblo de Israel, a pesar de la energía, de la enérgica palabra y de los grandes milagros de Elías y Eliseo, y bien, en su mayoría el pueblo de Israel permaneció impenitente, duro. Mientras Dios se vuelve a los paganos, y estos le correspondieron con mejor voluntad y con más decidida fe que los israelitas. Fíjese, esto pueblo pagano, cuidado, un pueblo pagano no es ateo, se equivoca acerca de Dios, pero sabe que hay Dios arriba, ¿sí? Sabe que hay Dios arriba, no son paganos, no son ateos. El ateísmo es una tontera, y los ateos hacen mucho daño a sí mismos, a la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿qué prueba tiene que Dios no existe? Porque yo dije, ¿y qué eres tú? ¿Tu palabra qué vale? Nada. En la medida que tu palabra no corresponde a lo real, es falsa. Si digo, hablando de ese libro, esta es una manzana, ¿sí? ¿Se hizo manzana? No. Y yo puedo gritar, el sol no existe, ¿y el sol dejará de existir? No. Cuidado. Esto de ser ateo, pobrecito de ellos, ¿no? ¿Qué prueba tiene? Ninguna. Y se ponen en mayores apuros con los creyentes. ¿Por qué? Porque ¿cómo explican el universo? Haces solito. ¿Y qué pruebas tienes? Ninguna. Mire, cada fruta tiene su cáscara. Cada semen de cualquier cosa da igual que él. ¿Y quién calculó todo esto? ¿Quién puso ese equilibrio, esta armonía en el universo? Esas leyes físicas, químicas, matemáticas, musicales, todo. ¿Quién los hizo? ¿Solitas? Es fácil decir, ateo ¿de qué? Entonces aquí vemos este pueblo pagano creyente, pero equivocado en la creencia, y bien, obedece a Dios más que los israelitas, que son duros. Los habitantes de Nínive creyeron a la palabra del Señor, que el profeta, milagrosamente salvado, les anunció, e hicieron penitencia orando y ayunando, porque Jonás les contó su salvación del fondo del abismo como señal de que Dios les había enviado. Jonás les explicó qué había pasado con él. Miren, disculpen, yo no quiero venir aquí, me echaron al mar, el pez me comió, 3 días quedé ahí en grandísimas angustias. Dios mío, ¿cómo voy a terminar? Dios me mandó, hagan penitencia, si no lo mismo va a pasar con ustedes. Y le hicieron confianza. Y Cristo anuncia que lo que pasó con Jonás va a pasar con él. 3 días sepultado y resucitado. San Lucas 11:30. El mismo Salvador echó en cara a los impenitentes judíos el ejemplo de los ninivitas, diciendo: los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán,
porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás, y aquí alguien que es más grande que Jonás. Entonces, nuestro Señor echa en la cara de los judíos esto: la gente de Nínive, el día del juicio, se levantará para juzgar la generación de Israel de tiempo de Cristo, porque ellos a la voz de Jonás, un simple profeta, hicieron penitencia, se convirtieron. Aquí hay más que profeta. ¿Quién es? Dios encarnado. El verbo hecho carne. San Lucas 11:32. Qué ignominioso no será para los cristianos. Ahora apliquemos eso a nosotros. Noten esto. Qué ignominioso no será para los cristianos el que en fe y penitencia los moradores de Nínive los cubran un día de vergüenza. Qué confusión, qué vergüenza para nosotros que el día del juicio un pueblo pagano se convierte y nos cubra de confusión y vergüenza. Otro punto espiritual del libro de Jonás, veamos la conversión verdadera. Conversión verdadera, noten esto. Jonás pecó resistiéndose a cumplir el encargo o mandamiento de Dios, mas reconoció su pecado. Jonás reconoció su pecado, se arrepintió, le confesó, en un ánimo penitente se declaró dispuesto a sufrir el castigo de morir ahogado. Entonces Jonás reconoce que pecó y confiesa su pecado y está listo a pagar la factura. Su conversión fue sincera, porque después de su salvación milagrosa, apenas Dios se lo intimó, se puso en camino de Nínive para cumplir el mandato del Señor. De una vez salvado del pez, cumple, obedece, hace caso. La prueba más segura de una conversión verdadera es que el convertido se muestre dispuesto a hacer en toda la voluntad de Dios, por dificultosa que sea. Noten esto, es interesante para la vida espiritual. La prueba más segura de una conversión verdadera, ¿cuál es? Es que el convertido se muestra dispuesto a hacer en toda la voluntad de Dios, por dificultosa que sea. Si no cumple la voluntad de Dios, no es sincera la conversión. Entonces, pidamos a Dios la gracia de hacer un buen propósito de enmienda, sea de los pecados mortales, sea de los pecados veniales, sea de los defectos dominantes. Entonces, la prueba de una verdadera conversión es que el convertido esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, por dificultosa que sea. Por ejemplo, una persona no se usa mal los aparatos, ¿no? Cualquier sea el aparato, peca con esto, se confiesa. Y bien, si realmente está arrepentido, debe absolutamente apartarse de esas cosas. Yo digo a la gente, nunca ir a la cama con los teléfonos en la mano, porque el diablo puede tocarlos ahí. Y además, qué desgracia, ¿no? Dormir con pecado mortal. Bueno. Otro aspecto del libro de Jonás, el ayuno. El ayunar es, como lo vemos en la historia de hoy de Jonás, es un ejercicio de penitencia agradable a Dios. El ayuno, la penitencia, es un ejercicio de penitencia agradable a Dios. Por eso ha establecido la Iglesia días determinados de ayuno, para excitar y aumentar en nosotros el celo de la penitencia. Entonces, el ayuno es obra de penitencia. Como Cristo ayunó 40 días, Moisés ayunó, Elías ayunaron 40 días, la Iglesia también puso el ayuno de la cuaresma de 40 días. Claro, los protestantes tan bíblicos de palabra no tienen ayuno, ni cuaresma, ¿no? Ni ceniza, que todo está en la Biblia esto, ¿no? Contradicen cada rato la Biblia y estos ciegos no se dan cuenta. No se dan cuenta que es la Iglesia que cumple lo que dice la Biblia, no ellos. Cada rato contradicen la Biblia y no se dan cuenta. ¿Por qué? Y porque ellos no tienen derecho a tomar la Biblia y explicarla. Es la Iglesia que debe explicar.
Porque otra pregunta, ¿por qué hacemos penitencia? Santo Ignacio de Loyola, explicando la penitencia, dice, hacemos penitencia, es decir, nos duele de haber ofendido a Dios, para expiar nuestros pecados pasados. Noten esto. Entonces hacemos penitencia, ayuno, para expiar los pecados pasados, es decir, tener menos purgatorio, y para pedir a Dios gracias, luces que necesitamos en el momento actual. Otro punto espiritual de este libro de Jonás: las buenas obras de los pecadores. Las buenas obras de los pecadores. Veamos esto. Los ninivitas no practicaron sus buenas obras, oración, ayuno, en estado de gracia, pues eran grandes pecadores. Sin embargo, estas obras no solo no fueron estériles, sino que consiguieron alejar de la ciudad el castigo amenazado, y reportaron la gracia de la conversión a muchos habitantes. Entonces, cuando uno hace una obra en pecado mortal, en sí no tiene valor para la eternidad, no tiene recompensa divina. ¿Por qué? Porque el que está en pecado mortal ya cerró su cuenta en el banco del cielo, podemos decir. Pero el pecador que hace penitencia, ayuno, oración, buenas obras, limosnas, con el deseo de convertirse, de mejorarse, de saber sus problemas, sí atrae bendición sobre él. Entonces, la buena obra de los ninivitas bien atrajo sobre ellos, muchos de ellos, la gracia de la conversión, 1, y 2, alejó el castigo de Dios. Entonces, cuando alguien está en pecado, que hace buenas obras, con el deseo de convertirse, de mejorarse, de cambiar, es bueno. Bien, último punto. Jonás es figura del Señor. Jonás es figura profética de Cristo. Jonás fue figura del Divino Salvador, como lo enseñó el mismo Jesucristo, diciendo: esta raza mala y adúltera, infiel. Adúltera significa infiel aquí. Esta raza adúltera, infiel, pide un prodigio, pero no se le dará el que pide, sino el prodigio del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. San Mateo 12, 39. Entonces aquí claramente Cristo dice que Jonás es figura de Cristo. Las demás semejanzas son las siguientes. Jonás fue enviado no solamente a los israelitas, sino también a los gentiles. Y bien, Cristo también apareció para anunciar el evangelio a judíos y gentiles. Entonces, ustedes ven la comparación. Jonás no solamente predicó a los judíos, también a los gentiles. Igual Cristo. Cristo predica a los judíos y manda a los apóstoles predicar a los paganos, a los gentiles. Gentiles significa las gentes, las naciones no judías. Cuando en la Biblia leemos gentiles, gentes o gentiles, bien significa los pueblos no judíos. Eso significa, los gentiles. Jonás se ofreció voluntariamente a la muerte para amansar la ira de Dios y salvar a sus compañeros. En esto Jonás es generoso. Un punto positivo. Jonás se ofreció a la muerte para aplacar la ira de Dios y salvar a sus compañeros. Cristo fue, noten esto, Cristo fue de su voluntad a la muerte para aplacar la divina justicia y salvar de la muerte eterna a sus hermanos los hombres. Entonces Jonás, figura de Cristo, dijimos. Dios se compadeció también de los gentiles, se dio de a conocer entre ellos. La permanencia de Jacob, por ejemplo, sus descendientes en Egipto, y los grandes milagros de Moisés sirvieron para que el verdadero Dios no quedase desconocido de los gentiles.
Elías fue enviado a Serapta y ahí en medio de gentiles obró grandes milagros en nombre de Dios de Israel. Entonces Dios actúa no solamente sobre el pueblo hebreo, también sobre los pueblos paganos, gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es solo de los hebreos. No, y Dios es Dios de toda la creación. Eliseo, por ejemplo, curó el sirio arameo Naamán, con lo que la omnipotencia del Dios verdadero le fue manifestada a los paganos de sirios y creyó, para predicar penitencia a sus habitantes y anunciarles la justicia, la omnipotencia, la misericordia del Dios invisible. ¿Qué va a pasar con los... Terminamos con esto. ¿Qué va a pasar con la gente de Nínive? Bien, pasaron 200 años. Los ninivitas volvieron a sus vicios. Y como permaneciesen impenitentes, se cumplió el castigo amenazado. La grandiosa ciudad fue completamente destruida y allanada por el suelo a los años 606 a.C. Entonces, Nínive va a ser totalmente destruida. ¿De dónde podemos colegir cuán peligroso es la recaída en el pecado? Entonces, Nínive no permaneció en el bien y fue destruida. Bien, último punto. Contra la Biblia nos dice de no atormentar los animales. Noten esto, la Biblia dice no atormentar los animales. Hasta de los animales se compadeció Dios, porque también ellos son criaturas suyas. Si también los hombres se compadeciesen ni siquiera los animales, no los atormentan no deben atormentarlos. Los animales están en nuestro servicio, sí, no más, pero de torturarlos, de hacerlos daño, de hacer no sé qué, no es correcto. Ahora unas preguntas para nuestra propia alma. Cada quien en su corazón contesta. ¿Te compadeces de los prójimos que sufren alguna desgracia? ¿Tienes misericordia del prójimo que sufre alguna desgracia? ¿Miras cómo consolarlos, ayudarlos según tus fuerzas y medios? ¿Te alegras cuando les va mal a otros? ¿O cuando los castigan? Eso no es cristiano. Bien, ¿qué atormentas a los animales? No debes. Sí, comerlos sí, pero según el plan de Dios, no de otro modo. Bien, propósito. El primer propósito, 1, ayudar al prójimo. Ahora una pregunta. ¿Qué la caridad más grande es preocuparse del cuerpo o del alma? Del alma y también del cuerpo, pero del alma en primer lugar. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. Entonces, el que convierte un pecador, el que hace penitencia por un pecador, hace una grandísima obra de caridad. Otra pregunta. Cristo dijo, si no hacen penitencia, todos perecerán. ¿Haces penitencia? ¿Y qué penitencia? ¿Has hecho hasta ahora penitencia en satisfacción de tus pecados? Bien, Cristo dijo, si no hacen penitencia, todos perecerán. Entonces la penitencia es importante, es importante. Si por una palabra ociosa debemos dar cuentas a Dios, ahora imagínate cuando uno hizo más pecados, más gordos. Tiene que hacer penitencia. Bien, podrías privarte a veces, por ejemplo, de algunos gustos, dejar o cercenar alguno de la comida, comer las cosas que no nos gustan, dejar las que nos gustan, obedecer a todo lo que se manda. Bien, si hacemos penitencias, tendremos menos purgatorio. Si hacemos penitencia, tenemos menos purgatorio. Ahora, la penitencia más eficaz, ¿sabe cuál es? No la que nos imponemos a nosotros mismos, es la que viene a pesar nuestro, que la aceptamos. Una enfermedad, una humillación, un problema, el tráfico, los vecinos, los compañeros, compañeras,
superiores, amigos, papás, no sé, todo eso. Todas las noches tenemos que hacer lo posible para dolernos con verdadera contrición de nuestros pecados. En resumen de todo esto, vemos que Dios no solamente tiene piedad del pueblo de Israel, le manda profetas, sí, pero también manda a los gentiles, primero. Segundo, vemos que aunque uno no quiera hacer lo que Dios quiere, bien, Dios tiene la última palabra. Mueve el mar, mueve la mano del que echa la suerte, cae sobre Jonás, Jonás echado el mar, manda el pez, no lo devora, le sirve de transporte para llevarlo a la playa, y finalmente espantado Jonás obedece esta vez, anuncia la penitencia, y lo que es realmente maravilloso y un acto de humildad y de sabiduría también de los dirigentes de Nínive, del imperio asirio, es que realmente el rey y sus ministros se arrepientan y mandan un ayuno de 3 días y 3 noches. Todavía los cristianos de Oriente, de Irak, Siria, Egipto, tienen ese ayuno de 3 días. 3 días y 3 noches. Todos ayunan. Ayunan hasta mediodía, no comen carne, pero hay gente más valiente que ayuna los 3 días. Yo me acuerdo, cuando era niño, mi mamá ayunó varias veces los 3 días del ayuno de Nínive. Aquí casi no queda nada de esto, ¿no? Ni huellas queda. En Oriente quedaron más cosas antiguas de la vida. Y vemos también, entonces, en resumen, dije, Dios que es inmutable, Dios no cambia. Cuando Dios hace amenazas son condicionales. Habrá eso si no hace esto. Dios es omnipotente, lo dijimos. Dios es bueno, ama a los niños. Por amor a los niños perdona a la ciudad, pero los adultos colaboran también. Dios es justo, intervino para castigar algo Jonás. Dios es misericordioso, sí perdonó. La fe, la penitencia y la conversión y el ayuno sí sirven. Y finalmente Jonás, dijimos, es figura de Cristo, y Cristo dice, como Jonás quedó en el seno de la ballena, así pasará con el Hijo del Hombre, y nuestro Señor también al tercer día resucitó entre los muertos. Amén.